¿Qué tal, amigos de Murmullos de la Oscuridad? Bienvenidos a un episodio más. Nuevamente me acompaña Luis García de Archivo Hereje. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, mi Luis? ¿Cómo andas, güey? No, pues bien, ya listo para otro tema escabroso, güey. Hoy vamos a explorar una parte de la mitología y del misterio que pocas veces se menciona, pero es muy importante, que es el conocimiento. El conocimiento adquirido. Bueno, bien lo dicen, el conocimiento es poder. Uh-huh. Y bueno, hay muchas formas de adquirir conocimiento. No sé, ¿tú últimamente cuáles utilizas? Pues ya ahorita, la neta, internet es la vía más rápida, güey, de adquirir conocimiento, pero siempre trato de ¿cómo te diría? O sea, si estoy investigando de un tema, güey, trato de buscar varias fuentes del mismo tema. Así es. Y confrontar, güey, la información, porque luego hay veces que la información se tergiversa y pues no todo coincide, ¿no? Como bien lo comentas, hay que buscar diferentes fuentes. Y bueno, anteriormente pues era un poquito complicado. Hoy en día pues te metes a varias páginas de internet y puedes checar, hasta el ChatGPT ya te puede dar toda la información que requieres, sí, sin ningún problema. Pero como te comento anteriormente, pues era un poquito más complicado, pero la verdad, leer un buen libro yo creo que es lo mejor, ¿no? Sí. No sé si la otra vez estaba leyendo, güey, bueno, y estaba viendo unos videos de no sé si has escuchado de la biblioteca de Alejandría, que ahí se guardaba un chingo de conocimiento de la historia del mundo y se quemó, güey. Y se perdió. Haz de cuenta que fue como un volver a empezar, güey. O sea, que ahí había pues sí, pergaminos, libros, bastante conocimiento sobre todo de las primeras civilizaciones del mundo. Y pues se incendió la biblioteca de Alejandría y se perdió todo eso, porque justo como tú comentas, ¿cómo te diré? El conocimiento más práctico y más usado a lo largo del tiempo hasta la llegada del internet, pues eran los libros. Y ¿te imaginas, güey? Se consumió todo eso. No, o sea, es una gran pérdida. Es que, no sé, o sea, yo atesoro mucho los libros. O sea, ahorita te dije, un buen libro, y pues bueno, cada quien tiene su buen libro, ¿eh? O sea, uno no puede decir, es que el mejor libro es este, porque cada quien va a leer libros a su gusto, pero te digo, yo cuando se habla de libros digo, chicos, o sea, en este caso la pérdida, digo, no, o sea, sí fue, la verdad se perdió un gran tesoro en ese incidente, güey. Sí, güey, y lo que te digo, el pedo fue volver a empezar, güey, o sea, como ahí se perdió conocimiento que muy probablemente ya no se va a volver a recuperar, porque era el único pues medio que se tenía, pues, aparte del conocimiento comunicado, pues. Exacto. Pero pues tú sabes que el conocimiento de esa manera se pierde generación tras generación, sí. es como una leyenda. Sí. A lo mejor quien la vivió pues la cuenta, y luego el que la cuenta la cambia, y luego la que ya cuando ya acuerdas ya la historia es completamente diferente. Oye, o sea, hoy en día sí hay libros también digitalizados, ¿no? Porque de hecho se quiere evitar ese tipo de pérdidas.
aprovechar la tecnología y también para acercar más a las personas a leer un buen libro de una forma digital por el tiempo, por lo que tú comentas, para evitar algún incidente. Pero sí hay libros que de plano, en este caso, creo que pues se pierden y está cabrón, ¿no? Porque te imaginas todo el conocimiento, secretos que no puedes, o sea, imaginar, ¿no? En ese tipo de libros. La verdad, sí es como que una pérdida, te soy honesto, insisto, que sí, como que sí me llega, porque te digo, no es de que me ponga a leer todo el día, toda la noche, pero sí en una oportunidad, de verdad, me siento a leer, porque sí hay partes que de un libro que la verdad llaman mucho la atención. Y lo chido, ¿no? Que un libro te lleva a buscar otro libro. Claro, si tienes esas ganas, como que esa motivación. Y te digo, la neta está interesante, ¿no? Yo por eso a veces sí como que de un libro ya sin querer ya compré otros 2 o 3. Que te digo, no me los chito todos seguidos, pero voy viendo así como por partes para tratar de entender el primero. Y eso es lo interesante. Ahora, ¿te imaginas la cantidad de libros, como te lo dije, que guardaron secretos o que tenían cosas interesantes que se perdieron? Tú sabes de libros así bien extraños, bien rarotes hoy en día. ¿Modernos? Pues modernos o antiguos. Sí, antiguos sí, güey. Modernos. Casi no, ¿verdad? No, ya no, porque es raro, pues, por lo mismo, por el avance del tiempo. A lo mejor el libro moderno, por decirlo de alguna manera, raro, pues sería, digamos, el más reciente, el Necronomicon. Pero libros antiguos siempre te van a guardar, o sea, siempre van a tener ese misticismo. Y sobre todo en el tiempo de la Edad Media, siento que ahí es donde más se despertó como la curiosidad sobre lo desconocido, sobre lo prohibido, sobre lo místico, güey. Si tú te pones a ver como ese tiempo, pues, de la Edad Media, es como ahí se habla de dragones, güey, ahí se habla de brujas, ahí se habla de magia, de alquimia, cosas, de muchas cosas misteriosas, místicas, güey. Y por ejemplo, hablando de libros antiguos y misteriosos, no sé si has escuchado de la Biblia del Diablo. Fue un libro que se creó justamente en la Edad Media y tiene una leyenda bien curiosa, güey. Se llama la Biblia del Diablo. Bueno, para empezar, es un libro que mide 1 metro, güey, de largo. O sea, es un pinche librote. O sea, pues sí, ¿no? Un libro muy grande. Y justo a mitad del libro, de su contenido, hay un diablo dibujado, ilustrado, pues. Como tal un diablo. Por eso se llama la Biblia del Diablo. No es que sea como tal una Biblia alusiva a Satanás ni nada de eso. Pero la leyenda cuenta que era quien lo escribió fue un sacerdote que estaba condenado a muerte. Y su condena iba a ser el emparedamiento. Es decir, ves que igual en la Edad Media se generaron muchos métodos de tortura y de muerte. Y uno de ellos era el emparedamiento, que era como tal, adherirte a una pared, güey. O sea, empaderarte, pues. Ponerte una pared y ahí ser te mueres. Parte de los cimientos. Ajá, es correcto. Volverte pared. Entonces, ese sacerdote, bueno, era un monje. Iba a ser... ¿cómo te diré? Pues sí, fulminado de esa manera, ¿no? Entonces él como que trata de hacer una especie de trato con sus verdugos y les dice que él puede escribir ese libro en un solo día. Es un libro me parece que son 600 páginas. En un solo día. En un solo día, en 24 horas. Entonces hace como el trato así de que, pues, ok, si lo terminas, pues se te perdona la vida, ¿no? Y cuando aceptan, él invoca al diablo.
o trata de invocar al diablo, de comunicarse con el diablo. Y le ofrece su alma a cambio de que le permita terminar ese libro o que le ayude a terminar ese libro en 24 horas. Entonces el diablo acepta con la condición de que él aparezca en el libro. Okay. Por eso, Sí, por eso el diablo está dibujado a la mitad del libro. Y realmente el libro es un libro muy rico en conocimiento, güey. O sea, tiene la Biblia, contiene la Biblia, y otro tipo de conocimiento ancestral, que ese sí te lo debo. Pero es como un libro. ¿Recuerdas cuando estabas en la escuela y te decían, no, pues que la guía de estudio? Ajá. Que traía de todo, Simón. todas las materias. Haz de cuenta. Lo misterioso, o sea, porque esa es la leyenda, pues. Esa es como la historia detrás de ese libro. Porque el libro, pues, como tal existe, güey. De hecho, está en su museo y todo el pedo. Lo misterioso es que, o sea, porque las personas que lo han como analizado y todo, estiman que para terminarlo se ocuparon 5 años. Y él lo terminó en 24 horas. El misterio radica en que la escritura no se modifica, güey. O sea, es decir, fue escrito a mano. Porque, pero pues, no se nota como media. Cansancio, o sea, que ya fatiga. Sí. La escritura es uniforme durante todo el libro. No hay como si hubieran pesado en todo el tiempo. Ajá, no hay como deformaciones en la escritura o signos de agotamiento. Y tal cual, de inicio a fin, es un libro completamente uniforme, pues. Entonces ahí es donde despierta el misterio de, chinga, pues entonces sí está... O sea, es que lo que tú comentas, que según los estudios es como un libro que se tuvo que haber escrito en una estima de 5 años, ¿no? Ajá. Y también, o sea, para haberse hecho en un día, bueno, 24 horas, pues no presenta esos signos de fatiga. Ahora, no sé, algo se podría decir lógico, o bueno, la pregunta es de, ¿tú no harías eso o no te pondrías en chinga al saber que tienes poco tiempo y que eso sería... Pero es que se me hace loco, o sea, creer eso, güey, de decir, es que si termino esto en un día me van a perdonar la vida. De todo sigue siendo porque hasta dibujar y todo el pedo. Sí, o sea, de que lo intentas, pues lo intentas, ¿no? Porque a fin de cuentas es como la condición entre que sigas viviendo o ya no. Pero es lo que te digo, primero hay que ser conscientes de que es el libro más grande del mundo. O sea, su tamaño, pues no nada más en su cantidad de hojas, sino en su tamaño. Entonces, imagínate tú llenar una hoja de ese tamaño, güey. Sí. Ahora imagínate llenar 600 y en 24 horas. O sea, de grosor no sé qué tanto sea 600 hojas, porque hay que ver también el tipo de papel, probablemente. ¿Qué tanto no te llevaría? Sí. O sea, al final de cuentas es un bloquezote, más 2-3 bloques, o sea. Sí, y aparte a eso, pues ya también le tienes que considerar, como te digo, toda la información. El tipo de letra que estás haciendo y que no haya una modificación en la escritura, pues sí es así como de, no, chingues, imposible, ¿no? Entonces ese es el misterio que rodea la Biblia del Diablo. Ya surgen otras leyendas donde se dice que el libro contiene rituales, o pues sí, como invocaciones, alabanzas al demonio y cosas así. Pero pues ya digamos que eso solo como enriquece la historia, pues, sí. Como tal. Pues sí, como que el objeto central de la historia es cómo fue creado, pues. No sé si nos puedan ahí dejar una lógica la audiencia, porque te digo, si en 24 horas escribir 600 páginas más el dibujo, o sea, la verdad sí está... Sí, o sea, está cabrón. Pues es que físicamente no creo que sea posible, güey. Me dijeras una semana, o sea, hay que ver, no sé, pero un 24 horas, güey. Y de hecho la historia cuenta que el diablo como tal tomó posesión del monje, güey, para poder hacer o sea, para poder como... Haz de cuenta como si él lo escribiera nada más pues en el cuerpo del monje, pues, güey. Probablemente eso, pues,
sería lo que explicaría la parte del agotamiento, ¿no? Ajá. Que no se notó la fluidez pues de la escritura. De la escritura, güey. O sea, son, como lo comentaste no hace rato, en la época medieval, pues hay un sinfín de relatos, ¿no? Sobre ese tipo de historias. Uh-huh. Pero, te digo, muchas veces son respaldadas, a pesar de que sean de boca en boca, pero está la evidencia, güey. Sí. Y pues no sé qué tanto se pueda exagerar para enaltecer ese pedo, pero sí está bien cabrón. Sí. Ahorita comentabas del Necronomicon, que es como que también un libro de invocaciones. O no de invocaciones, de rituales. De rituales. Pero aquí, bueno, mencionabas de la Biblia del Diablo. Ese, pues, bueno, fue hecho de una forma, como decirlo, directa. Porque, bueno, a lo que voy es a lo siguiente. ¿Cómo, o tú qué piensas sobre un libro que nace dentro de otro libro, que es el Necronómico? La fuerza que le da a la gente, y ahorita vamos a adelantarnos con eso, pero ¿tú qué opinas sobre eso? De un libro que nace de otro libro y que toma poder. Pues ahí ya es un tema más como de, pues como de un fanatismo serio, ¿no? O sea, porque el Necronomicon es creado por H.P. Lovecraft. Ajá. Que por excelencia es uno de los escritores de terror más reconocidos del mundo. Referencia para muchos otros escritores, inspiración y todo eso, ¿no? Tiene obras muy famosas, y él es dentro de su contenido de libros, o dentro de su, ¿cómo te podría decir? Pues sí, su colección. Pues, de libros. En varios libros menciona el Necronomicon. Así es. O sea, no es de que lo haya creado para una historia en específico, sino que lo menciona en varias de sus obras. Tiene como un multiverso ese libro. Ah, exactamente. Y hay obras de él donde se vuelve más específico en la descripción del Necronomicon. Le crea un autor, le crea el contenido que trae el Necronomicon. O sea, sí, como tú lo comentas, güey. O sea, creó un libro dentro de un libro, güey. Exactamente. Entonces, ahí ya es, pues, como de admirarse, ¿no? El tipo de historias que él plasmaba, pues eran muy oscuras. Uh-huh. Y pues bueno, se gana seguidores amantes de este tipo de relatos. Pero te digo, lo curioso es de que esos mismos seguidores, o sea, dicen, o sea, se la creen tanto y que dicen, al menos un güey dice, voy a crear este libro, o sea, o lo voy a imprimir. Uh-huh. Y a ver qué sale, ¿no? Sí. Y se vuelve tendencia, güey. Sí, güey, o sea, se vuelve como... De hecho, cuando yo escuché del Necronomicon, güey, yo lo conocía como... ¿Ves que existe la Biblia? Ajá. Y yo la conocía como la antibiblia, güey. Exactamente. O sea, como el lado contrario de la Biblia. Ajá. Sin saber de su contenido ni nada. Era lo que se contaba, güey. O de dónde venía, prácticamente, güey. De hecho, en aquellos años, güey, no sé si a ti te tocó, en los primeros rastros del internet, ajá, había sitios web sobre fantasmas, sobre ese tipo de cosas. Y, o sea, prácticamente era como la página web, ni me acuerdo cómo se llamaba. Y tenía fotos, güey. Las típicas fotos donde, mira, se ve una cara ahí. uh-huh. Y contaban una historia abajo, güey. Pero tú estabas morro y te la creías. O sea, pues, la historia que te contaban decía, ay, chingada, no mames. Y había un apartado en ese sitio que decía Necronomicon. Y tú accedías ahí y te aparecía el dibujo del Necronomicon y luego su historia, güey. El Necronomicon fue creado. O sea, a lo que voy es que todo lo que se generó
Exacto. alrededor de un libro inventado. Y el problema, bueno, no el problema, güey, sino lo sorprendente, no es como todo lo que se generó, sino que a raíz de que lo crearon físicamente, o sea, no solo lo que hizo Lovecraft, sino ya lo que hicieron los fanáticos de crear un Necronomicon como tal y pues meterle rituales, porque dentro de la investigación que hice, me imagino que tú también, dice ahí que el Necronomicon tiene una mezcla de rituales de varias religiones, güey. O sea, y de varias sectas, pues. Entonces, ahí pues ya es como llevarlo más allá, ¿no? Y para cerrar con broche de oro, hay gente o testimonios de gente que asegura que los rituales que vienen en el Necronomicon funcionan, güey. Exacto. O sea, que realmente hay gente que llevó a la práctica el ritual que venía ahí, o los rituales, no sé, y aseguran haber invocado demonios, aseguran haber invocado presencias, haber presenciado apariciones, pues sí, o sea... Sí, o sea, eso es lo curioso, que se empezó a decir de que sí funcionaba, que tenía ese poder. Y aquí la pregunta también es, o sea, ¿por qué crees que haya funcionado este tipo de... O sea, digo, porque es un libro que nace de la fantasía, por así decirlo, ¿no? Sí. Hay personas que yo creo que le dieron tanta fuerza, o no sé, o tú qué opinas sobre eso, porque neta, o sea, hay gente que la asegura, tú lo has dicho. Pues es que aquí yo creo que ya entra el tema de las creencias, de cada persona y de la ¿cómo te diré? Yo lo llamo fuerza de voluntad, güey. Alguien religioso probablemente lo va a llamar fe. La fe que le imprimes a las cosas que haces. Es decir, hay gente que siempre pone a Dios por delante, ¿no? O sea, sus palabras siempre son, pues bien, gracias a Dios. No, pues primeramente Dios. O sea, su existencia y su ¿cómo te diré? Pues sí, su día a día es bueno o malo gracias a Dios, según sus creencias, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de alguien o de una persona que busca refugio en su fe. Exacto. ¿No? Entonces, de la misma manera, pues hay quien va a buscar refugio, o bien que va a direccionar esa fe o esa fuerza de voluntad, esa fuerza mental hacia lo que quiere que suceda. Entonces, estamos hablando de fanáticos. Ya tocamos en una ocasión el tema del fanatismo y de lo que el fanatismo es capaz de hacer, ¿no? Exacto. Entonces, si por ejemplo, no sé, aquí se tocan temas variados, pero siempre tirados hacia lo oscuro, ¿no? Y eso, quieras que no, creas en lo que tú quieras creer, o creas en lo que sea que tú creas, vas a traer ciertas energías. ¿Por qué? Pues porque estás hablando de ellas, y porque no es así como que las invoques y lo que sea. No, pero a fin de cuentas todo es energía, ¿no? Eso creo que también ya lo hablamos en algún momento. Entonces, si tú consideras, tú como individuo, bajo tus propias creencias y tus propias decisiones, consideras que es necesario tener un tipo de protección para que
cualquier cosa que llames, ya sea intencional o no intencionalmente, no vaya a apoderarse de ti o no vaya a manifestarse de una manera violenta. Y tú vas con quien tú quieras, güey. O sea, es decir, puedes ir con el sacerdote de tu colonia, puedes ir con el chamán con quien tú quieras, güey. Y pues le dices, no, es que yo necesito que me ayudes con esto porque está pasando esto en mi casa. Uh-huh. Entonces, si esa persona te dice, pues mira, te vas a llevar, no sé, güey, esta estatuilla de San Judas Tadeo, sí, la vas a poner en tu casa, le vas a prender una vela y listo, güey. Si tú lo haces con la creencia de que va a funcionar, sí, va a funcionar. Entonces tú te vas a tranquilizar porque en tu mente tú vas a decir, esto es lo que funciona. Exactamente. Yo con esta estatuilla de San Judas Tadeo me puedo meter al panteón en la madrugada y no me va a pasar absolutamente nada porque yo estoy protegido, porque ya me lo bendijeron, porque ya me lo cargaron de energía, porque sí, pero no es otra cosa más que tu creencia, güey, tu fe y pues tu poder mental. O sea, poder mental prácticamente. Sí. Entonces, aterrizándolo al tema del Necronomicon, imagínate a alguien con ese poder mental y con esa fuerza de voluntad de decir, todo lo que yo escriba aquí va a funcionar. Exacto. Porque yo lo estoy haciendo con la devoción que se necesita. Ahora, ya se creó el libro. Ajá. Imagínate el fanático recalcitrante, güey, que es así como... Sí, cabrosísimo. Que siempre va buscando como la oscuridad de ese lado, el decir, no mames, ya me compré mi Necronomicon, vamos a hacer este ritual porque yo creo que va a funcionar, y pues suceden cosas. Hemos hablado del poder de la mente, de la fe y del fanatismo, y bueno, aquí por ejemplo recalcar esto, ¿no? Digo, si nace el Necronomicon en una historia o en la cabeza de una persona para diferentes historias, ¿no? Para adornar sus historias o para acomodarlas, como la quieren llamar los que son seguidores de este escritor. Uh-huh. Por ejemplo, un libro que nace de los sueños, o sea, que nace en la cabeza, lo describe tan bien o lo adapta tan bien a la novela, al cuento, que te digo, pues toma esa fuerza, ¿no? De decir, o sea, del que el mismo lector se la cree y dice, esta madre existe, ¿no? Uh-huh. Es un libro que, si bien, digo, en los cuentos te narra o te dice qué contiene, para qué sirve, o sea, aquí también cabe recalcar que la mayoría, o si ahorita la mayoría del contenido de ese libro, pues es todavía más rituales, más hojas para decir más hojas que los mismos fanáticos le han incluido. Uh-huh. Si el libro comenzó así, o sea, ahorita puede ser un libro acá para los amantes y creyentes pesa. Sí, y es que fíjate que ahorita que lo comentas, se ha vuelto como una especie de enciclopedia de rituales, güey. Sí. Y eso, más allá de ser curioso, resulta peligroso, güey, porque es conocimiento descontrolado, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú imagínate mezclando ese tipo de cosas, o sea, es como gasolina y cerillos, güey. Sí, o sea, es riesgoso para sobre todo para la fanaticada, güey. Es como cazar fantasmas, güey. Depende mucho el propósito con el que tú busques cazar fantasmas, es el resultado que vas a obtener. Sí. O sea, si tú lo que buscas es documentar actividad paranormal, va a suceder. En algún momento te la vas a encontrar. Pero si lo que tú quieres es desafiar lo paranormal, ahí es donde se vuelve peligroso. Exacto. Güey, porque ahí es donde te pueden llegar a pasar cosas. Entonces es muy similar al Necronomicon en cuanto al motivo por el cual tú quieras
ya sea tenerlo, o tú quieras verlo, o tú quieras leerlo. Si es por mero conocimiento, por mera curiosidad, pues no le veo problema. Pero ya cuando, por ejemplo, tú te metes en un tema más oscuro de decir, pues mira, voy a hacer este ritual, y luego voy a hacer este otro, y luego voy a hacer este otro, va a llegar un momento en el que algo va a suceder. Sí. Y pues es muy peligroso, güey. O sea, es muy peligroso andar jugando con esas cosas. Es como lo que decíamos de la Ouija. O sea, la Ouija como tal es un juguete. Bueno, era un juguete. Era un juguete. Que se convirtió en un medio de comunicación para el más allá. Pero yo no he escuchado, al menos no sé si tú, no he escuchado una sola historia de la Ouija que termine bien, güey. O sea, no he escuchado una sola historia de la Ouija de alguien que diga, yo al chile jugué con la Ouija y pude hablar con mi abuelita y sin pedos. Sí, no. O sea, realmente siempre sus historias son, empezamos a jugar a la Ouija, pasó una chingadera y ya la casa está embrujada. Ve la historia de Cañitas, güey, o sea, es de las más perras. Exactamente. Entonces, aterrizando todo al tema del Necronomicon, es peligroso en el sentido de que contiene mucha información descontrolada, o sea, rituales mezclados y de religiones varias o inclusive de sectas, que si de por sí una sola ya es de pensarle, pues ahora imagínate todas las que están mezcladas ahí, güey. O sea, pinche desesperación. Sí. Y las consecuencias siguen después, o sea, porque al momento puedes disfrutar de lo que tú vayas a pedir, de lo que quieras hacer, ¿no? Pero el no saber con qué estás tratando está bien cabrón. Ahora, volviendo al Necronomicon, o sea, la mayoría de las personas que lo adquieren, obviamente es morbo, pero también es para, o sea, en su mayoría es para realmente obtener los poderes que ahí se pueden obtener, no sé. Pero te digo, todo es, yo lo veo más que es como tú le dices, fuerza de mente, que realmente de lo que hay, porque te digo, o sea, no dudo que haya libros que sí realmente tengan algo místico, pero digo, aquí yo siento que fue algo como que fue dado a partir de la misma gente, no de una fuerza especial, no de algo, no sé, sobrenatural, no sé cómo explicarlo, o sea. Es que a estas alturas el Necronomicon ya por sí solo infunde miedo, güey. Sí. O sea, es decir, si a ti te regalan un Necronomicon, güey, pues bueno, si le piensas, ¿no? O sea, si dices así como de, chinga, sí. Lo guardo aquí, o ¿qué pedo? O sea, sí, no. Y eso es muy importante porque, o sea, es como la Ouija, o sea, o sea, no cualquiera se anima a tener una Ouija. O sea, bueno, ahí he visto, pues sí, muchos programas que a lo mejor lo tienen así de juego, probablemente porque buscan o tienen un poquito más de la historia ¿no? Pero con las historias que se han dado a través del tiempo, y te digo, con la gran historia que pasó en Cañitas con Carlos Trejo, pues obviamente te causa un chingo de impacto saber que esa madre está cabrón, ¿no? Entonces no cualquiera va a tener una Ouija así como de, para que mi niño juegue. Cuando era eso probablemente, y ahorita ya no, pues está cabrón. El miedo es ¿cómo te diré? El estado mental más primitivo del ser humano. Sí. Porque el ser humano, por naturaleza, desde nuestros antepasados, su modo de supervivencia era el miedo. Era el miedo. Era ocultarse para sobrevivir. Fue parte de su evolución. Ajá. Las cuevas se crearon por miedo, güey. No se crearon por comodidad. No. O sea, fue precisamente para ocultarse de los depredadores. Exactamente. Entonces, el miedo es... partimos de esa primicia, ¿no? El miedo es el estado mental más primitivo y más natural del ser humano. Entonces, tenemos en el cerebro, que ya tocamos el tema del poder de la mente, pero en el cerebro tenemos una parte subconsciente y una parte inconsciente. Lo que sucede es lo siguiente, al menos esa es mi hipótesis, no sé qué te parezca, güey. El miedo, cuando tú tienes miedo, güey, activas el inconsciente y suceden cosas que inconscientemente tú quieres que sucedan.
No sé si en alguna ocasión te ha sucedido o te llegó a suceder cuando eras más morrillo, que a lo mejor en algún momento tuviste miedo, güey, por lo que fuera, güey. No sé, te iba a atropellar un carro, güey, o lo que sea, un balonazo, algo, que te despertó tu miedo y provocó que hicieras cosas que normalmente no puedes hacer. Yo te pongo un ejemplo. Puede ser eso y la adrenalina. Ajá. Descargas de adrenalina. En una ocasión, yo iba con mi primo, así por la calle, güey. Y ahí por la Purísima, Ajá. ya ves que estaba un arroyo, Simón. que lo taparon. Y ese antes estaba abierto, güey. Y pues no podías cruzarlo de un brinco. Porque de hecho hasta tenía como sus puentecitos para que lo pudieras pasar. Simón. En una ocasión íbamos por ahí, mi primo y yo. Y siempre veíamos un perro dormido que ya nos habían dicho que era bien bravo. Pero nosotros siempre lo veíamos dormido, güey. Entonces fuimos a jugar al campo de la Purísima porque yo jugaba mucho fútbol. Y haz de cuenta que ya después ya ni lo veíamos, o sea, ya ni le poníamos atención porque siempre estaba dormido, güey. O sea, al principio sí era así como de, no, pues ponte listo que no se levante porque te va a corretear. Sí, pero ya como cada fin de semana pasábamos por ahí porque cada fin de semana jugábamos. Y siempre lo veíamos acostado, pues decíamos, pues yo creo no es cierto, ¿no? Y en una ocasión, precisamente íbamos pasando. Y yo volteo y no vi al perro, güey. O sea, no lo vi acostado. Y dije, pues, sabe. Seguimos caminando y nada más de repente escucho las pinches patotas del perro. Así como corriendo, güey. Y volteo para atrás y el perro viene atrás de nosotros, güey. En chinga, güey. En chinga. Entonces empezamos a correr. Y mi primo, pues, como que cada quien agarró su camino, así como de pues a ver a quién sigue, ¿no? Entonces, mi primo corre hacia allá, güey, hacia donde estaban los locales, los negocios, y yo solo tenía la zanja, güey, de este lado. Y dentro de ese miedo que me dio, güey, le pegué un brinco a la zanja y la crucé, güey. Entonces el perro ya no me pudo seguir, porque el perro no alcanzaba a brincar. Y ya, pues el perro ya pues vio que no nos pudo ya seguir y se regresó. A lo que voy con esto es que yo en un estado normal no hubiera brincado esa zanja, güey. No. Porque era muy grande. Entonces, esas son las cosas que te hace hacer el miedo. Sí. Y ahora si lo aterrizas a un plano espiritual o a un tema ya más oscuro como de rituales, de invocaciones, de tratar de contactarse con fantasmas, con muertos, el miedo inconsciente es lo que te empieza a provocar poder llegar a hacer ese tipo de cosas, pero eso no significa que tengas el control, y eso es lo que lo vuelve peligroso. Fíjate que, por ejemplo, hablando del poder de la mente, cuando yo estaba así más morrillo, que de repente yo me quedaba solo aquí en la casa, pues, o sea, yo creo que todos de morrillos, o sea, tenemos miedo, ¿no? Pero, tío, quedarme solo sí era bien cabrón. Pero, tío, yo desde que venía desde la secundaria, primaria, y todo ese rollo, yo a veces ya venía pensando, la noche me da miedo. Créeme que había días había días o noches que no me acordaba, y es a lo que voy. Pero que cuando lo hacía, ya me sugestionaba bien cabrón. Entonces, ya, o sea, mi mente yo creo que se había sugestionado tanto, porque te puedo decir, es que no pensaba en ese momento en eso, pero ya me había sugestionado. Y tío, mi mente ya creaba esos fantasmas. O sea, tío, hay fuerzas, sé que hay fuerzas, había fuerzas, pero tío, también tiene que ver mucho qué tanto las atraes o tío, la sugestión también hasta cierto punto, porque a veces no es tanto que la fuerza esté, pero es tu sugestión la que te está haciendo. Y a mí me pasó eso de que, tío, de repente yo escuchaba aquí cosas a lo mejor que eran muy obvias, pero en su momento, porque yo me sugestionaba, escuchaba más cosas de lo normal, digo, y podría ser, no sé, el crujir de una ventana, de algo así, el viento, pero se veía como que más frecuente que cuando era algo que, o sea, que no estaba sugestionado. Entonces en ese momento que estaba sugestionado, pues era más frecuente, y ahí voy a entrar al pánico, pero sí, solamente te está jugando, bueno, te juega bien cabrón.
Y puede pasar lo mismo con, bueno, no puede, pasa lo mismo con el económico, ¿no? O sea, tú estás bien sugestionado de que te va a funcionar y atraes esa fuerza, güey. Sobre todo porque ya hay historias, pues. Sí, exactamente. Porque ya hay testimonios. Y es que tu estado de alerta es el que provoca que todos tus sentidos se amplifiquen. O sea, ya cuando tú estás en un estado de alerta de que te asustaste o de que te pusiste nervioso, empiezas a escuchar más, Sí, empiezas se amplifica. empiezas a ver más, empiezas a oler más. Exacto. O sea, por eso empiezan las historias de, es que empezó a oler a azufre. O sea, dime tú, así ya, ahorita que estamos en un estado normal, ¿cuántas veces has olido el azufre? ¿No? O sea, como para que tú sepas a qué huele. Pero ya en un estado así, pues, o sea, como de alerta, de miedo, puedes detectar todas esas cosas, güey, que en un estado normal no, pues no. Y es como lo comentas, te digo, que el miedo, pues, fue parte de la evolución del hombre, del ser humano, pues. Uh-huh. Como tú dijiste, al amplificarse todos sus sentidos, pues tuvo que ingeniárselas para sobrevivir, para protegerse, para crear, y de ahí pues vienen todos los inventos, todo, o sea, es parte de todo, ¿no? O sea, soy un mamón, pero sí, el miedo tiene que ver mucho en esto, güey. Sí. Digo, la otra vez, ay, güey, es que se fue, ahorita me está acordando de una pinche anécdota de que, porque yo me acuerdo que estaba aquí afuera, güey, o sea, digo, esa vez sí fue una sugestión bien cabrona. Estaba aquí afuera, está como en la secundaria, primera secundaria, está con mis primos. Entonces yo empecé de mamón, güey. Uh-huh. Entonces, primero había un pinche gallito, después se me había olvidado que yo me quedaba solo en la casa, güey. Y todo el pedo, ¿no? Empecé a bromear con ellos de que no, que se va a aparecer el diablo y que los jinetes del apocalipsis. O sea, mamada y media, ¿no? Y me acuerdo que me iba a meter por una sudadera y eran como las 7 u 8, güey. Eso es que ya está oscureciendo. Y nada más bastó con que me dijera, o sea, después de estar de burlón acá, me dice uno de mis primos, dijo, ahorita se te va a aparecer el diablo, güey. Pero, güey, o sea, como que activó un chip en mí bien cabrón, o sea, así de, a la verga, o sea, entré a la pinche puerta, o sea, digo, pasé la puerta y todo oscuro y como que hasta sentí que, como en las películas, güey, que se me hizo más amplio el pinche pasillo de, Uh-huh. güey, o sea, si el miedo, güey, o sea, te cambia todo el pinche panorama bien cabrón, güey, y la mente, güey, no mames, te crea pues te digo, sentir como todo se hace más largo, güey, más pesado, es un pedo, güey, y hay que tener mucho cuidado, porque te digo, se trabaja bueno, hay fuerzas, y muchas veces esas fuerzas, o sea, tú la mente las estás atrayendo, y no sabes qué tipo de fuerzas pueden llegar también. Uh-huh. O sea, no sabemos si realmente hay fuerzas que muy externas, güey, que sí se vayan que se vayan a pegar y no sabemos qué tan buenas o tan malas puedan ser, güey. Sí, porque exacto, no sabes las intenciones que tengan las cosas que tú llegues a invocar, güey, o a hacer que se manifiesten, porque a fin de cuentas, o sea, sí, tu mente te juega muchas veces en contra y lo que tú quieras, pero de que existe todo eso, pues existe, güey. O sea, es algo que no se puede como pasar por alto. Uh-huh. No puedes tú decir que todo es tu mente jugándote una broma. O sea, hay cosas que sí, pues suceden, güey, ¿no? O sea, tu fuerza atrae fuerza. Exactamente. Ese es el detalle. Pasa con lo que dices de la Ouija, o sea, Ouija, o sea, era un juego. La gente le pone esa fuerza, esa fe o esa, no sé, le cree tanto. Como tú dijiste también, no hay historia con final feliz en el juego de la Ouija. No. Y así empieza también, ¿no? O sea, las intenciones, porque que para contactarte con un familiar, que esto y que lo otro. Y en ese, al menos, como que el típico de la Ouija es de decir, ten cuidado porque no es una persona buena. O sea, siempre va a ser una persona que se va a hacer pasar por buena tu familiar, pero siempre va a ser un demonio queriendo pasar. O sea, es un portal a final de cuentas. Y luego digo, ¿qué va? Es como, digo, ese típico de decir, güey, entonces ¿para qué vergas
agarras una ouija si sabes que al final de cuentas va a entrar un demonio, güey? Uh-huh. O sea, ya no, o sea, de tantas historias que no aprendes la parte de que no es familiar, no es ningún, o sea, no es nada bueno, güey. O sea, no mames, ten cuidado. Pero eso es a lo que voy, no, tío. O sea, no ha tenido un final feliz el juego de la ouija, porque pues ahí es donde se maneja más esa parte de las intenciones, de que no se sabe con qué intenciones se acercan esos seres, güey. Y sobre todo porque no es un ambiente controlado, güey. O sea, generalmente, bueno, ahorita no sé, ¿verdad? Tengo mucho tiempo que no escucho historias de la ouija, pero generalmente esas historias eran así como de, ay, nos juntamos unos compas y que vamos a jugar a la ouija y que no sé qué. Y, o sea, estás hablando tú de que estás abriendo un portal, güey. O sea, es como bastante irresponsable el decir, no, pues nos juntamos 5 compas y nos pusimos a jugar a la ouija. Pero eso es lo curioso, güey, también. Y para mí, no es de que caiga en lo chistoso, pero sí en lo raro, güey. O sea, jugarlo, pero siempre es de 3, 4, 5, güey. O sea, 2, 3. O sea, raro he escuchado que uno solo. Uh-huh. Y raro que el que lo haya jugado uno solo me salga con una historia. Sí ha habido que una persona jugó y pues terminó mal. Pero siempre como que el pedo se vuelve más grande cuando son 2, 3, 4, 5, güey. Sí. Y digo, no más. Vi una película, güey, pero no recuerdo si era mexicano. No me acuerdo de dónde era, güey. De unos morros que estaban estudiando, no sé, la secundaria, güey. Y de hecho compran una ouija en un puesto de periódicos, güey. O sea, van y la compran ahí y están jugando hasta, de hecho, lo hacen en la escuela, en los salones de un... Sí, donde como que guardan toda la utilería y todo ese pedo, o sea, de los abandonados. Y están jugando. Y pues como todo, ¿no? O sea, las historias empiezan a pasar cosas bien, o sea, raras después de ahí. Que empieza el famosísimo que empieza a hablar con otro tipo de tono de voz, los ojos se le ponen de diferente manera, y luego, o sea, no te digo que todas las historias son iguales y están así como que muy fantasiosas, o sea, no lo dudo porque hay fuerzas bien extrañas, güey. Tanto que si me invitas a jugar a la ouija yo no juego, o sea, pues, la neta no la quiero ni intentar, a pesar de que digo, qué mamadas, Uh-huh. de a lo mejor de la gente que lo hace muy fantasiosa. Pero te digo, ese me hace recordar, te digo, la historia, perdón, pero es que yo estoy bien traumatizado con Cañitas, ¿no? Porque es una de las historias más fuertes. Es como mi Biblia, ese libro de decir no juegues a la ouija. Uh-huh. Pero te digo, o sea, también lo curioso es de que pinche ouija se vende hasta en un puesto de periódico, güey, o sea, Uh-huh. sabiendo que es un arma, o sea, cabrona con los espíritus, güey. Sí, es que se vendía como un juguete, güey. Ese es el pedo, que inició como un juguete. Y es lo que te digo, realmente es un ambiente sin control, pues. Hay un libro que se llama el libro de Abramelin. De Abramelin. Ajá. Es un libro que contiene, según la historia, contiene un ritual para invocar a tu ángel guardián. Según las creencias, sobre todo cristianas, todos tenemos un ángel guardián. Cuando eres niño dicen que es tu ángel de la guarda. De hecho hay una oración. Sí, mi ángel de la guarda, mi dulce compañera. Entonces todos tienen como su ángel guardián asignado, que te protege y te cuida y todo eso, ¿no? Entonces ese libro es pues como tal un ritual de cómo invocar a tu ángel guardián para, o sea, el objetivo pues es que te transmita el conocimiento que él tiene. Siendo como tal un ser superior, su conocimiento es pues absoluto o infinito. Entonces volvemos al tema del poder. Si a ti te dicen, pues mira, con este ritual que tú hagas, vas a invocar a tu ángel guardián y el ángel guardián te va a transmitir el conocimiento que tú quieras. Eso no es otra cosa más que poder. O sea, ¿quién va a buscar hacerlo
sino la gente que busca el poder. Porque a fin de cuentas partimos de la primicia de que el conocimiento es poder. Entonces, ese libro fue muy buscado en su momento y de hecho tuvo varios como dueños en su poder. Precisamente por eso, porque prometía el contacto con un ser superior. De hecho, el libro, a esto me refiero con el ambiente controlado, güey, porque el ritual, según el libro, dura 6 meses. Ese ritual. Durante esos 6 meses hay que estar bajo un aislamiento. O sea, no puedes tener contacto con nadie. Porque el objetivo es que purifiques tu alma, tu cuerpo y tu mente al nivel de poder ser digno de ser contactado por un ser superior. Porque ya creo que ya lo habíamos hablado en una ocasión, no me acuerdo. El ser humano es como el más bajo en la escala de la inteligencia superior. Entonces, pues tú no eres digno de nada, güey. Entonces, por eso tienes que hacer ese ritual de purificación y de oración, güey. Es estar haciendo oración todos los días durante esos 6 meses. Pero la oración tiene que ser en un lugar muy controlado, a eso me refiero, güey. O sea, tienes que hacer como tu especie de santuario, güey, poner arena, poner velas, y hacer oración durante los 6 meses. Se supone, según el ritual, o sea, ojo, no estoy haciendo esta explicación para que lo hagan. Es nada más mera información. Se supone que al culminar los 6 meses, eres contactado por tu ángel guardián. El problema no es ese, bueno, no el problema, sino que ahí no se termina. Porque al momento de que tú eres contactado por tu ángel guardián, tú pasas a otro nivel de conciencia en el cual, digamos que la consecuencia de haber sido contactado o haber podido hacer contacto con ese ser supremo, la consecuencia es que también, y digamos que, ¿cómo te diré? Colateralmente invocas demonios. Se manifiestan demonios como, creo que menciona a Satán, a Lucifer. Tú puedes hacer que esos demonios te obedezcan. O sea, realmente tienes el control sobre ellos, según el ritual, ¿sí? El asunto es, y lo peligroso está en que volvemos al tema del miedo, güey. O sea, de por sí ya imaginarte, pues, imaginándonos, digamos, estamos aquí ahorita nosotros y de repente se aparece el demonio, güey, ahí. O sea, con el simple hecho de que se aparezca, ya te dio miedo, güey. Sí, güey. Entonces, lo peligroso está ahí, güey, que si, o la parte peligrosa es precisamente que si el miedo te domina, pues pierdes el control sobre esos demonios. Y pues ya las consecuencias, pues van a ser otras. No sé si me explico. Sí. Y por ejemplo, aquí mencionaste algo que me llamó mucho la atención. Una vez pasado ese proceso que dices de meditación y todo lo que tienes, como un ritual, por así decirlo, para poder hablar o encontrarte con tu ángel, o sea, llegas a otro nivel mental y no sé, o sea, es que es bien curioso porque hablar de este tipo de libros que tienen que ver con el ocultismo, con, no sé, con entidades del inframundo, siempre es de lo más solicitado, de lo más buscado por las personas, o sea, por el famoso conocimiento que puedes obtener a través de ello y todo ese desmadre. Muchas personas han sido quienes buscan esos libros para obtener el poder. Te digo, tú me mencionas de personas que una vez pasando ese proceso pues obtienen un gran conocimiento, pero hay personas que se han quedado
han perdido la razón. Sí. Te das cuenta, o sea, meterte en este tipo de temas, o sea, sí requiere tener una mentalidad de algún modo fuerte, güey. Porque también hacerlo nada más por entrar al mame, por mucho que sea verdad o sea mentira, como hablamos del Necronomicon, lo que tú quieras, estás tratando con cosas que están cabronas, güey. Y si no tienes esa mentalidad o no vas con esa dispuesto, o no sé cómo decirlo, sí te puedes quedar en el... Y está cabrón. Sí, sobre todo que son cosas que desconoces, güey. Y... de hecho, ese ritual, el del libro de Abraham Elin, lo llevó a cabo Aleister Crowley. Es uno de los ocultistas modernos más famosos o digamos más reconocidos del mundo. Pero no lo terminó. No pudo terminar el ritual. De hecho, escribió sobre lo peligroso que era hacer ese ritual. Porque él hizo ese ritual en una casa en Irlanda. Y de hecho esa casa pues ya quedó como inhabitable, güey. O sea, ajá, exacto. Todas las cosas. Sí relata que empezaron a aparecer cosas en la casa, güey. Empezó a sentir presencias. Sobre todo una constante sensación de ser observado, güey. Y pues ya no pudo más, güey. Y pues sí, como que canceló el ritual, pues, güey. Y sí recomendó a sus seguidores, porque es una... bueno, pues sí, fue alguien que tuvo muchos, o tiene todavía muchos seguidores alrededor del mundo. Que no lo llevaran a cabo, güey. Porque pues era peligroso. Bueno, es un libro que te dice cómo encontrarte con tu ángel de la guarda. Uh-huh. Y el proceso te lleva a traer cosas negativas. Sí. O sea, eso es lo curioso, ¿no? Como algo que te dice, pues es que para mi ángel de la guarda es algo bueno, y resulta que atraes cosas malas durante el proceso. O sea, eso está, para mí se me hace como que digo, no mames, qué loco. O sea, no me lo explico. Uh-huh. Como un libro tan inocente, o como un procedimiento tan inocente, si lo mencionamos, te puede llevar a eso, güey. Es que creo que también ahí hay que dejar un punto claro, en el sentido de la Biblia y la religión cristiana siempre van a tender a romantizar en lo que creen. ¿A qué me refiero? Al ángel de la guarda, güey, tú lo puedes ver inclusive en los cuadros que venden, y pues tú ves una persona con alas, con su túnica rosa, rubio, güey, porque pues Sí, cuidando 2 niños, ¿no? Pero si tú buscas los libros prohibidos, bueno, no prohibidos, pero que la Biblia retiró de su compendio, hay libros que mencionan a los ángeles e inclusive ¿cómo te diré? Amenazantes, güey. O sea, no son seres buenos, pues, no son benévolos. Tú lo comentabas la vez pasada, que, o sea, justos. Donde no era, o sea, no se trataba de ser justo, no es de que paz y amor, no, o sea, la explicación que tú me diste, pues fue de, oye, pues, o sea, es cierto, ¿no? O sea, justos de que, o sea, a final de cuentas, si tenían que, o sea, no se tentaban el corazón, si tenían que, a la acción que tenían que realizar, la hacían sin remordimiento, o sea, sin problema alguno, pues. Sí. Pero, o sea, eso fue lo que dije, bueno, o sea, y nosotros tendemos a creer que un ángel no, al contrario, es muy bondadoso, hasta cierto punto tolerante, ¿cómo se puede decir? Cuando misericordioso, y realmente no, o sea, es no, o sea, tú mereces esto por esto, ya sea bueno, sea malo, o sea, y está cabrón.
Sí, o sea, es un poco como igual Dios, güey. O sea, Ajá. no me voy a meter mucho en ese tema, pero si tú buscas en la Biblia los versículos antes de la llegada de Jesús a la tierra, vas a encontrar historias donde Dios no es un ser eh, misericordioso, güey, sino que es un ser que, ¿cómo te diré? Hasta cierto punto exige, primero que nada, exclusividad, ¿no? Ajá. Porque yo soy tu único Dios y a mí es al que tú vas a adorar. No más, güey. O sea, Sí, sí, sí. si tú adoras a otro Dios, eres un hereje. Ajá, exacto. Y pues vas a sufrir las consecuencias. Es como la historia de Sodoma y Gomorra. Okay. Sodoma y Gomorra eran dos pueblos consumidos en el pecado. Ajá. ¿Sí? Donde, bueno, a grandes rasgos se practicaban muchos actos impuros. Ajá. Entonces, Dios determina que va a exterminar esas dos ciudades. Y según la historia, no recuerdo si es un ángel o son varios ángeles los que le piden a Dios clemencia. O sea, como de, no, pues no te pases de lanza. O sea, dales otro chance. Entonces, Dios dice, si yo en Sodoma y Gomorra encuentro 50 personas buenas, no, o sea, les perdono la vida. Y encuentra 10. Entonces, pues ya toma la decisión de exterminar las ciudades. Y los ángeles bajan, es que no me acuerdo, güey, pero bajan a una casa de Sodoma para advertirle a una pareja que los ángeles habían visto que esa pareja era una pareja buena, pues, o sea, creo que inclusive tienen una hija y les advierten, les dicen, mañana Dios va a hacer llover fuego, entonces necesitan irse. En cuanto salga el sol, salgan corriendo. Y es lo que hacen. Y los ángeles le dicen, no vayan a voltear para atrás. Escuchen lo que escuchen, no volteen para atrás. Corran y corran y corran hasta que salgan de la ciudad. Entonces, pues sí, ¿no? Salen de la ciudad, empieza a llover fuego, ellos escapan. Pero de repente la esposa, es que te digo, no me acuerdo de los nombres, güey, pero la mujer escucha, creo que una voz familiar, algo así, y voltea para atrás y Dios la convierte en una estatua de sal. Entonces vuelvo a lo mismo, estamos hablando de Dios, ¿sí? Y todo esto te lo platico porque partimos del tema de que el libro promete hablar con tu ángel guardián, y se tiene una creencia de que el ángel guardián es un ser muy bueno que te cuida, cuando en realidad pues a lo mejor es tu vigilante, güey. O sea, es... Sí, a ver qué chingo estás haciendo, ¿no? O sea, bueno, realmente es eso, o sea, que... Pero, te digo, tú estás bien confiado en decir, no, pues que tengo a mi ángel de la guarda, él me guía, él me cuida, ¿no? Y, o sea, y entonces nada más te está viendo, güey, así de que, ándale, perro, esto estuvo bueno, esto estuvo malo, ya te las tengo contadas. Sí, o esto es lo que te toca. Entonces, a lo que, digamos que el peligro real viene como que después de que se te desbloquea ese conocimiento, porque es lo que te promete el ritual. Por eso es tan tentador, porque hablar con tu ángel guardián no es para conocer a tu ángel guardián. Hablar con tu ángel guardián es para conocer o para adquirir el conocimiento que tiene tu ángel guardián sobre lo que sea, güey, o sobre todo, ¿no? Entonces ahí viene lo tentador, eso es lo que da como de, no mames, yo quiero saber qué pedo. Sí, exacto, entonces, pero es lo que te digo, al momento de que tú haces ese contacto según el ritual, pues desbloqueas esa parte de tu cerebro o de tu mente, de tu
de tu espiritualidad, como lo quieras ver, que estaba cerrada o que estaba bloqueada, y entonces se abren portales donde puede pasar un ángel, pero pues también puede pasar un demonio. O sea, leer un libro también se requiere de, obviamente, mucha precaución, pero no sé si decirlo libre albedrío o no sé, sobre lo que estás leyendo. ¿A qué me refiero? En la Biblia, o sea, creo que es el libro por excelencia, ¿no? Uh-huh. Pero es un libro que está lleno de cosas bien cabronas. Sí. O sea, pues de historias bien cabronas que, como tú lo comentas, ¿no? O sea, se supone que te habla sobre, bueno, si el contenido es Dios, Jesús, la salvación y todo ello, pero hay ciertos relatos, ciertas historias que dices, güey, no mames, o sea, Caín y Abel me vuelan la cabeza, güey, del contenido que tienes ahí, y dices, ¿qué pedo con esto, Dios? ¿Cómo pidió esto? ¿Por qué? O sea, tienes razón en lo que comentas, ¿no? O sea, del concepto que tenemos sobre estos dioses, cuando la realidad pues tiende a ser otra cosa. Uh-huh. Sí, güey, es que mira, una realidad, a lo mejor te digo, no me quiero meter en pedos, pero una realidad es que gran porcentaje de la gente católica o cristiana no conoce la Biblia, güey. No. O sea, tiene conceptos por los versículos que, o sea, frases, versos que se les lee. Sí, o sea, realmente alguien, te digo, no todos, pero la mayoría saben lo que saben porque hicieron su primera comunión. Sí, sí, sí. Y pues les dieron un catecismo, ¿no? Uh-huh. Les enseñaron el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y si van a misa, pues el credo. Uh-huh. Pero no más. O sea, realmente no son muchos los que a lo mejor han leído la Biblia completa, o los que a lo mejor se dedican un tiempo a leer la Biblia. Hay quienes sí, obviamente, sí, pero la gran mayoría no lo hace. Pero ¿sabes qué? Esos que sí se han atrevido a leerla completa, creo que son los que se han aprovechado de ello. Pues también sí. Puede ser, o sea, y aprovechado no lo tomen del todo mal. O sea, aprovechado para, no sé, para el bien también. O sea, pero quieras o no, son los que se han dicho, no, pues yo de aquí voy a partir con una ideología, o de aquí voy a entrar a la manipulación, Uh-huh. o no lo sé, pero creo que esos pocos que se han atrevido a leerla son los que han influido en los demás, que o no la leen, o simplemente pues dicen, es que como él ya la leyó, que me la diga, y pues yo pues, me aprovecho de eso, güey, se la digo a mi modo y a mi beneficio, güey. Sí, es que mira, por ejemplo, así lo veo yo, ¿verdad? Siempre que digo no me quiero meter en pedos, procedo a meterme en pedos. Pero la mayoría de la gente que conoce de la Biblia por las lecturas del Evangelio en misa. Y obviamente en misa no te van a leer un evangelio perturbador, güey. O sea, te van a resumir la historia de Cristo muy, muy a grandes rasgos, evitando los eventos, pues sí, cuestionables, ¿no? O sea, yo te platicaba del versículo de Jueces 19, o sea, ese versículo, pues no sé, güey, o sea, no realmente no lo vas a escuchar, o sea, si tú no lo buscas, difícilmente vas a ver a alguien hablando de eso, o sea, sobre todo alguien que profese o que predique con la palabra, ¿no? Porque
inclusive para ellos pues es innecesario, o sea, es así como de... Esto no deja esa moraleja que pretendemos. Y ahí es donde retoma más fuerza el comentario de el conocimiento es poder. Es poder, sí. Porque el simple hecho de ser tú uno de las personas que, o sea, que le gusta leer, le anda analizando a cada rato, güey, pues eso no es de que te haga superior, pero sí tu mente se vuelve más hábil. Y obviamente hay personas que lo usan para el beneficio o el maleficio de aprovecharse o no sé, o de apoyar, ¿no? a otras personas. Pero te digo también, si tú eres de esas personas que te gusta mucho leer, difícilmente te vas a dejar llevar también por cualquier ideología. O sea, tú vas a decir, güey, o sea, tampoco no es de que yo me cierro a lo mío, no. Pero dices, no, tampoco, no mames. Sí. Sí, es que lo más peligroso, de las cosas más peligrosas que hay en el mundo es la ignorancia, güey. Porque eso te lleva a precisamente lo veíamos justo en el tema del fanatismo, te lleva a perder la autocrítica. Uh-huh. y la crítica en general de lo que conoces o de lo que sabes. Y el tema de estar conociendo y de estar aprendiendo pues siempre te va a llevar a cuestionarte y a cuestionar todo. Sí. Y eso te va a dar más conocimiento. Entonces pues sí, volvemos a lo mismo. La Biblia y la religión cristiana siempre te van a romantizar a sus santos, a sus ángeles, porque es la manera en la que tú vas a ser fiel a tu religión, porque tú vas a decir, pues es que este santo me cuida, este santo, no sé si tú sabías que hay una Santa Olga de no sé qué madre, la neta te debo el nombre, te lo traigo para la próxima. Ella exterminó un imperio completo, güey. O sea, mataron a su esposo y creo que sí se llama Santa Olga. Mataron a su esposo y ella quedó como, porque su esposo era rey, y ella quedó como reina, como la comandante del imperio. Y empezó como a pretender o a fingir una tregua con el reino que asesinó a su esposo. Los invitó a su reino y en la cena los envenenó. Y luego fue al reino y empezó a decapitar a los hombres y empezó a mutilar a los niños hizo muchas atrocidades y es santo. Chinga. Entonces a veces a lo que voy, pues si tú o si ustedes, ¿verdad? Profesan una religión, pues mi recomendación es no tanto como poner en duda, ¿verdad? Pero sí saber, o sea, sí. Porque tienes que saber en lo que estás creyendo. El otro día yo veía un video de que como una especie de debate donde una morra le decía a un güey, le decía, ¿tú sabes qué hacen los magistrados? ¿Tú sabes qué hacen los jueces, los diputados y los senadores? No. ¿Y tú fuiste a votar en las elecciones? Sí. ¿Y cómo votaste por alguien que no sabes qué hace? Sí. Y pues sí dices, chinga, pues sí es cierto, o sea, sí, güey. Entonces es pues sí, como algo similar, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo le haces para creer en algo que desconoces? O sea, ya ni siquiera estoy hablando de que exista o que no exista, estoy hablando de que, pues no te has adentrado en lo que, pues en lo que crees, porque se supone que pues tú le tienes una devoción, entonces deberías de saber. Lo comentabas también en un episodio anterior, por ejemplo, de que se le puede llamar demonio, de Baphomet, o sea, Baphomet. Que hoy, o sea, bueno, se le considera uno de los demonios, o sea, súper maligno, malévolo, cuando, o sea, tú mencionabas que pues nada que ver en ese sentido, no. Pero como la tradición cristiana, pues le ha dado ese concepto, título, güey.
Sí, es que es lo mismo, güey. Así como te romantiza a sus, digamos, a sus personajes buenos, Ajá. al mismo tiempo te sataniza todo lo que no esté dentro de. Baphomet Ajá. es creado por un ocultista francés. O sea, el concepto como tal. Obviamente, volvemos al tema de lo visual. Si tú ves a una Exacto. Santa Muerte, pues te va a infundir cierto miedo, Sí, sí, sí. ¿no? Y a lo mejor, pues, solo es una imagen, pero visualmente impone. Ajá. Si tú ves a Baphomet, es igual. Te va a Sí. infundir miedo por cómo se ve. Porque es una cabra con cuerpo de humano. Sí, sí. Porque tiene una antorcha en la cabeza, por el pentagrama, por el sello de las manos. Todo eso son símbolos. Sí, sí, sí. Y el ocultista, es que no me acuerdo de su nombre, pero el ocultista que lo creó, el ocultista francés que te digo que lo creó, realmente lo creó como un símbolo de rebelión y de independencia. Tiene los símbolos que tiene, cada uno de esos símbolos representa algo, pero a grandes rasgos es como la individualidad y la libertad del individuo, Ujú. pues el hecho de no estar atado a una religión, a una creencia, tal, ¿no? Pero todo eso que te digo, choca con, Sí. con la ideología del cristianismo. Entonces, evidentemente el cristianismo dice, pues es un demonio. Y por ejemplo, ya es que de un tiempo para acá se dio a conocer, bueno, no se dio a conocer, sino como que se renovó la idea de, sí, la idea física de un ángel, obviamente basados en lo que la Biblia dice, cómo es un ángel y todo ello. No mames, sus características, o sea, ojos, o sea, no mames, causa más pavor de lo que te puede causar, o sea, o a la misma par de, no sé, un demonio, no sé, porque está bien cabrón, o sea, un chingo de ojos así, dices, güey, qué pedo, o sea, y te cambia un chingo el concepto, y es donde dices tú que obviamente ellos te romantizan, y dicen, güey, esto no va a causar esa paz o esa atracción hacia las religiones, al contrario, esto va a causar repulsión, no, hay que cambiarlo, Sí. remodéalo, o sea, así lo veo, güey. O sea, Sí. está bien cabrón, El güey. concepto de los querubines y de los serafines, Ándale. con muchos ojos y no sé cuántas alas. Ajá. y ruedas y todo eso, viene de, si no mal recuerdo, viene del libro de Enoch. Enoch así los describe a los ángeles y describe muchas cosas. Ajá. Describe estrellas encarceladas como si fueran seres vivientes. Porque se supone que la historia de Enoch es que él es el único hombre que subió al cielo sin haber muerto. Ajá. O sea, le permitieron como ver qué hay más allá. Entonces él entra y empieza a describir como pues lo que veía, ¿no? Y dentro de todas esas visiones, él habla de gigantes y habla de una historia donde dice que los ángeles se mezclaron con las mujeres humanas y de ahí nacieron los gigantes. Que es un poco como la historia de los titanes. Ajá. En la mitología griega. Los titanes son el resultado de la mezcla entre un dios y un ser humano, y de ahí nacen los titanes. Y ahí es donde vuelvo a decirte, te das cuenta cómo todas las culturas tienen la misma historia, o sea, digo, diferentes nombres, güey, pero la misma historia. Entonces, o sea, está cabrón, güey. Sí, sí, sí. Ese pinche pedo, güey. Es un pinche pedote. Y hablar de la Biblia, ¿no? O sea, güey. Deja tú de que nos metamos en pedos o te metes en pedo, lo que tú quieras, güey. Pero, pues, es algo de no de nunca acabar, güey, pero sí de algo en lo que se requiere un chingo de tiempo porque, como les digo, tiene un chingo de metáforas que es, o sea, interpretarlas, tú me lo comentabas también la vez pasada, o sea, obviamente va a depender de tu criterio, pero muchas veces digo, bueno, hay que tener cuidado porque si vas también influenciado, no sé, digo, en cuestión de religiosa o no sé, hasta de un simple camarada,
pues puedes tomar la metáfora también de diferente manera. Sí se requiere no sé, de tener un tipo de tranquilidad mental, no sé cómo llamarlo, para poder leerlo y digo, tener un criterio pues separado de todo ello, güey. Pero digo, hay personas que leen el Apocalipsis, güey, se vuelven locos, dicen, no mames, esto ya valió verga. Y tiene hasta historias muy fantasiosas, si tú lo quieres ver así, güey, pero es la Biblia. Sí. Y tú dices, no mames, esto va a pasar. Y sobre todo porque, o sea, misteriosamente dentro de la Biblia, dentro del Corán, dentro de ese tipo de libros de las religiones, hay profecías que de repente tú las ves, güey. No sé si ya ves que ahorita está la guerra en Irán. Simón. Y Irán, Israel y Estados Unidos. No sé si viste un video donde en Israel ¿Salen aves? Salen cuervos. Ah, Simón. O sea, pero muchos cuervos. Sí, un chingo de cuervos. Y dicen que hay una profecía que habla sobre eso, güey. Que en el fin de los tiempos las aves se van a postrar en Tierra Santa y no sé qué. Que iban a ser como... Que ellos iban a ser... Ay, güey, no recuerdo. Pero algo tenía que ver como que ellos iban a ser los que... Las aves iban a ser las que iban a morir por los hombres. No me acuerdo cómo decía, güey, pero... Sí tenía que ver con una profecía, con parte de la... Ajá, y entonces pues ves ese tipo de cosas y dices, ah, cabrón, o sea, es un libro que se escribió hace cuántos miles de años. O sea, como para que alguien dijera, ah, hay un chingo de cuervos en Israel, hay que escribir eso. No, o sea, viene de tiempos muy, muy antiguos. Y aquí lo curioso, hay que ver también cuestiones, digo, no vamos a descartar, digo, por mucho que uno se quiera meter en pedos, ¿sí o no? O sea, no vamos a descartar que, digo, existen cosas bien extrañas, güey. Pero, digo, también hay cuestiones que pueden ser muy hasta climatológicas, no lo sé, porque también ha pasado que langostas, no sé, ataque de langostas en ciertas comunidades, y también se ha tomado como interpretación de lo que la Biblia dice sobre el final de los tiempos y todo ese tipo de pedos. Ha habido un chingo de situaciones que aparecen en la Biblia y te digo, obviamente han sido por separado. Aquí el detalle es de que pues el final de los tiempos pues no sabemos realmente cuándo va a llegar, o si ya estamos en ese final de los tiempos y sea un proceso largo que sea como algo de penitencia entre nosotros. Pero te digo, sí ha habido muchas cuestiones que la ciencia también te dice, es que esto tiene que ver por ejemplo la lluvia de peces, que te dicen, es que de repente los vientos, los tornados las llevan al cielo y de repente ya van y las dejan caer a otro lado. O sea, pasa con un chingo de cosas que, digo, se les puede encontrar algún tipo de explicación, que es lo que hace la ciencia, ¿no? Sí. Como lo comentabas también, que hay veces que la ciencia siempre te va a decir, es esto, cuando realmente dices, no mames, hay cosas que realmente sí te pasas de vergas, o sí, ¿cómo lo explica realmente? Sí. Pero la ciencia siempre va contra sus mamás. Pero te digo, no estamos descartando de que sí sea algo, pues, cabrón, o sea, algo muy... extraño, digo, pero también no hay que caer en ese pedo. Por eso decimos, estudien, chavos, léanle bien, analícenle bien. Sí, siempre estén como curioseando, güey, o sea, porque ya ni siquiera es así de que no, pues mira, dedícale 2 semanas a este libro, no, o sea, con el simple hecho de que lo decíamos al principio, güey, el internet ahorita es el medio de comunicación más rápido que existe. Y libros, pues ahorita también creo que están muy al alcance de la gente, pues como para que nos casemos con una sola idea, güey, o con algo que nos dijeron. O sea, siempre vamos a tener la posibilidad de cerciorar o de verificar la información, sea cual sea, güey. Y ojo, güey, o sea, es que también, para que también lo tomen en cuenta, o sea, leer un libro, o sea, un libro no te va a hacer más chingón, o sea, de que el conocimiento es poder no significa de que ya me chuté un libro, ya chingada, ya tengo no, o sea, leer un libro es entrar apenas o sea, y no solamente un libro, cualquier tipo de información, es entrar a lo que, o sea, no sabes el pinche, o sea, el mundo de información que hay
afuera, te digo, en todo lo que tú quieras. Y leer un libro, te digo, no significa que eso te va a hacer poderoso, ¿no? O sea, de hecho, al contrario, leer un libro te va a dejar con más... te va a dejar peor de lo que ya estaba, güey, pero te digo, al menos ya vas a tener esa idea, ¿no? Porque vas a decir, no, entonces no mames, no, que el conocimiento es poder. Pues sí, güey, o sea, el conocimiento es poder, pero te digo, es por eso, o sea, qué tan frecuente bueno, qué tanto te llama la atención estar siempre aprendiendo. A eso es lo que nos referimos, güey. Es un pedo, güey, eso de la lectura. Pero pues bueno, yo la neta me quedo con mi libro del Condorito, güey. Son de los más. Y el libro de Cañitas, mi bestseller favorito. Yo no voy a dejar de hablar del libro de Cañitas, güey. Luis, ¿cuáles son tus redes sociales? Archivo Hereje, güey, ya lo saben. Ahí es donde van a encontrar lo que nadie les cuenta, güey, porque esa es mi misión en esta vida. Ni ventaneando, ahí se los cuenta. Ni ventaneando, no, ventaneando se queda pendejo. No, sí, Archivo Hereje, güey, vayan y sigan Archivo Hereje, ya lo saben, güey. Ok, Luis, ¿algo más que quieras agregarme, Luis? Nada más, curiosien, búsquenle, investiguen y sobre todo que nunca se les acaben esas ganas de saber. Aquí lo chido es seguir leyendo, y no solamente libros, o sea, pueden chutarse hasta neta en el ChatGPT, o sea, hasta para cómo conquistar a la morra, a la novia, al novio le pueden preguntar, pero ya para el chiste, ahí van a obtener más ideas. Y como les comenta mi Luis, Archivo Hereje. Esperemos que pronto tengas ahí disponible tu página en el YouTube. Muy bien. Para que comiencen a darle. Pero por el momento, amigos que estamos aquí en Murmullos de la Oscuridad, como les digo, échenle una checadita al TikTok de Archivo Hereje, aquí con mi compa Luis García. Y pues bueno, también no se olviden de darle un me gusta aquí a los murmullos, suscribirse, compartir. Y pues bueno, o sea, creo que el contenido que encuentran aquí no los va a llevar a nada, pero esperemos que se entretengan escuchándonos hablar estupideces. Es correcto. Y por favor, de verdad, insisto, compartan. Nos vemos en la próxima. Tengan al pendiente porque yo creo que cada semana que vaya pasando se van a venir episodios un poco más oscuros, güey. A ver si no acabamos aquí levitando todos, A ver si no vienen y nos linchan aquí afuera, sí, después de cada episodio. No vamos a decir dónde estoy ni a qué hora grabamos porque sí está cabrón, Vamos a salir después de la quema de Judas. Y no porque tengamos algo en contra de, pero simplemente estamos hablando desde otra perspectiva. Sí, man. ¿Sí, man? Entonces, esto es Murmullos de la Oscuridad junto a Archivo Hereje. Muchísimas gracias.